Hace algunos meses, cuando empezó la pandemia, particularmente aquí en México, cuando empezamos a hablar de contagios y de las primeras muertes, recuerdo que era el mes de marzo que yo estaba en la Ciudad de México y mi familia me decía, pues regrésate porque donde hay más contagiados, según dicen las noticias, es en la Ciudad de México. Y curiosamente me regresé por razones de negocio vía Dallas, Texas, a Tucson, Arizona, donde tenía yo que ver algunas cosas relacionadas con el sector turístico, con unos empresarios pues del ramo turístico para cosas de marketing y cosas así de los hoteles. Entonces me fui a Tucson y de nueva cuenta mi familia, a veces más enterada que yo mismo, me comentan ya en cortito: oye, fíjate que Tucson tiene más contagiados que prácticamente la Ciudad de México y Sonora juntos. Entonces, ¿sabes qué? Es mejor, vamos agarrando el carro y nos regresamos a Hermosillo a cuidarnos y a protegernos, porque están diciendo que la solución para la pandemia del coronavirus es quedarse en casa, que va a haber toque de queda, que van a cerrar todos los negocios, que nos van a obligar a todos los ciudadanos a que estemos 14, 15 días encerrados en nuestras casas para intentar lograr lo que ya hicieron en China, que de esa manera lograron allá en Wuhan, donde nació el coronavirus. De esa manera lograron contener la pandemia y ya más o menos van saliendo. Y todavía me dicen la reflexión: y ya viste en la tele cómo les fue a los españoles, a los italianos, ni se diga, y a los franceses, que están contagiados ahorita y están teniendo muchos muertos, al grado tal de que les están poniendo ventiladores para que puedan respirar, y a los que se ponen muy graves les están poniendo un tubo, los están intubando, porque al parecer el coronavirus es tan agresivo que se va a los pulmones, y entonces lo que antes pues es una flema y la expulsa del cuerpo, pues ahora no, y te afecta otros órganos y por eso está provocando muertes. Esa era la manera de ver y de pensar que teníamos en marzo del año 2020, cuando pues arrancamos y todos no teníamos la más mínima experiencia. Yo creo que más que en un resfriado o cuando nos daba influenza, que era lo más peligroso hasta ese momento. Pues para no hacer larga la historia, el asunto terminó en que a partir de abril se empezó a hablar de que parte de la solución de este asunto, aparte de quedarte en casa, era usar el cubrebocas. En Sonora, no sé por qué razón, pero la mayoría le decimos tapabocas. Eh, y que era bien importante lavarte las manos muy bien, todo el día, muchas veces, cada vez que tuvieras contacto con cualquier bolsa, con cualquier caja, con cualquier persona, con lo que sea, que no saludaras de beso, que si saludaras así de lejecitos, nada de abrazos, y que nos laváramos mucho las manos para no tentarnos ni la boca, ni la nariz, ni los ojos, porque si lo hacíamos por ahí podía entrar el virus. Y lo otro, pues el cubrebocas o el tapabocas era para que evitar que cuando tú hables con alguien o alguien hable contigo, pues las partículas que sacamos todos a la hora de hablar de nuestra boca, minúsculas, pues que son como si fueran pequeñas gotitas de saliva, pero no se ven, pues te llegaran también a la boca, a la nariz o a los ojos y te contagiaran de coronavirus. Y finalmente, la tercera recomendación, pues todo de lejecitos, ¿no? Lo que le llamaban el distanciamiento social. Entonces, si haces esas cuatro cosas, pues no te va a dar coronavirus y todo va a ir bien. Entonces, pues mi primer razonamiento va a decir, pues sí, el asunto es cómo le vamos a hacer para quedarnos todos en casa. Entonces, ahí entendíamos que íbamos a hacer lo mismo que los chinos. Y que íbamos a hacer lo mismo que estaban haciendo los españoles y los italianos y los europeos, que ya estaban encerrados, acuartelados en sus casas, con el terrible resultado de muchos muertos y de muchos contagiados. Entonces, bajo ese criterio,
nosotros empezamos a hacer lo propio. Pero recuerdo perfectamente bien que se dio un debate a nivel nacional con el titular encargado de este asunto, el famosísimo López-Gatell, que ya todo el mundo lo compara con Cantinflas o lo critica o lo denosta. Yo creo que él ha hecho pues lo que ha tenido que hacer en el marco de su responsabilidad. El problema es que a veces como que intenta hacer política en el marco de la pandemia y no le sale muy bien, sobre todo cuando pues se nota muy rastrero, muy lambiscón con el presidente, diciéndole que él no le va a dar porque tiene una fuerza moral que lo protege. Y pues pobre cuate, ahí le falló el pronóstico porque al presidente ya le dio coronavirus. Pero bueno, ese no era el tema. El asunto es que López-Gatell, una y otra vez, él, más todo el equipo casi del gabinete, incluido el presidente, insistió y convenció prácticamente a todo el pueblo de México de que el cubrebocas no servía para nada, que valía gorro, que no tenía pruebas científicas de que fuera necesario usarlo. Y ahí empezó el desmadre, perdón por la palabra, el desgarreate. Ahí empezó el desorden. Ahí empezó bueno, pues si no se necesita, pues ni modos. Y luego vino la desafortunada expresión del presidente López Obrador de decir en una entrevista ahí con una doñita: no se preocupen, hombre, salgan, consuman, paséense por las plazas, salgan al aire libre, vayan a caminar. Ya le estoy hablando del mes de abril del año pasado. Y mocos, que sale todo el mundo a pasearse y a las playas y a los centros comerciales y a los restaurantes y a todos lados. ¿Y qué cree? Pues que ya andamos rondando en los 200,000 muertos, cuando menos. Ahora ya hay 3 cifras. Estaba viendo a Ciro Gómez Leiva que dicen que oficialmente hay pues casi 180,000 muertos, un poquito más, pero a él le suma 39,000 muertos que dice el INEGI que no están reportados en las cifras oficiales de la Secretaría de Salud. Qué lamentable, porque el INEGI es el que lleva las estadísticas de todo lo que sucede en todos los sectores. Para eso es un organismo autónomo del mismo gobierno federal, y según el INEGI hay casi 40,000 muertos más que los que reporta todos los días López-Gatell. Entonces Ciro Gómez Leiva lo suma y pues ya andamos arriba de los 200 y tantos mil muertos en México. Y luego Loret de Mola, con su estilo crítico, que a veces es un poquito exagerado, también pues con un agarre tremendo con el presidente López Obrador y con López-Gatell, a quien lo trata de pentonto y algo más. Pues obviamente pues se confunde uno, porque ya Loret de Mola, en su también afán periodístico y muy protagónico, pues ya habla de que hay más de 300,000 muertos. Y así podemos hacer las conjeturas habidas y por haber que usted quiera y diga. Sin embargo, si metemos al tema de los números, qué curioso y qué lamentable es que después de un año, porque ya acabalamos prácticamente el año, ahora en estos días, prácticamente a finales de febrero, ya vamos a llegar al año, pues que tengamos oficialmente 200,000 muertos. Es un mundo enorme de muertos de manera innecesaria. Porque si desde marzo y abril se hubiese hecho un confinamiento con medidas coercitivas, obligatorias, organizadas, en coordinación el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, hubiesen puesto retenes, confinamiento, cierre de empresas, nos hubieran puesto a fuercitas a todos encerrados y cuidando estos 4 pasos que le comenté, que son los que usted ya se sabe de memoria, otro gallo nos hubiera cantado. Fíjense que los chinos que hicieron esto y que tienen, no sé, casi 2,000 millones de habitantes. 2,000 millones de habitantes. Increíble. 2,000 millones. México tiene 126. 2,000 millones de habitantes. No le llega a los 7,000 muertos. ¿Cómo la ve?
no le llega a los 7,000 muertos. En toda la pandemia, y conste que allá empezó, pues no aprendimos. No aprendimos por hacerle caso a nuestros dirigentes políticos, o más bien a nuestros dirigentes institucionales, pues a nuestros gobernantes. Pero tampoco los gobernantes tuvieron los pantalones y los arrestos para encerrarnos a todos esos 15 días, para obligarnos a todos a usar el cubrebocas, la sana distancia y la lavada de manos. Pues hoy sí andamos con 1000 ideas imaginativas, los restaurantes en las calles, las cosas al aire libre, el volver, como que ya le vamos entendiendo, pero nos costó 200,000 muertos hasta ahorita. Entonces la solución está en nosotros, no en el gobierno. El gobierno miente con mucha facilidad cuando quiere. Y no digo cuando puede, porque lo hace todos los días ahora. Todos los días hagan con alguna cosa que después se demuestra que es mentira. Entonces es mentira lo que dijo López-Gatell, que no había elementos para decir que el cubrebocas era fundamental en el combate contra el coronavirus. Porque la Organización Mundial de la Salud y todos los países prácticamente han legislado para que sea obligatorio el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos y el mantenerse en casa. Así que no andemos queriendo inventar el hilo negro ni el agua caliente. Ya existen. No nos dejemos engañar por los merolicos que se hacen pasar por científicos, especialistas, cuando son aprendices de políticos. Pero lástima, porque hay 200,000 muertos. Esos no van a votar por nadie. Ojalá desde el cielo mandaran su voto y van a ver por quién lo harían. Saludos, gracias por escucharme.